Buenas, Shalom, amado hermano. Quería compartir con vosotros una palabra que está en el Salmo 133, donde habla de las vestiduras de Aarón, el borde de las vestiduras de Aarón y una bendición que hay ahí, ¿no? Bueno, pues yo lo primero que voy a hablaros es, vamos a leer el Salmo y ahora voy a hablar de unas partes del Salmo y os voy a explicar qué es lo que os quiero decir. El Salmo 133 es un cántico gradual de David. Eso dice la Reina Valera y nos dice así. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Yahweh bendición y vida eterna. Amén. El buen óleo nos recuerda a esa unción santa, la unción del Espíritu Santo y también la unción en sí, ¿no? Sobre la cabeza. La cabeza es Yeshua, es la cabeza, el Rosh, el principal que la envía hasta nosotros. Y dice así porque desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura. Por eso digo que es Yeshua, él es el Rosh, la cabeza, donde esa unción, porque él es el ungido, desciende y se envía hasta nosotros porque la envía a nosotros, él nos da esa bendición. La barba era algo característico del pueblo de Yahweh, también que se llevaba con honor porque cuando se rapaba o se dañaba era señal de un duelo. Pero Levítico capítulo 19, versículo 27 decía, no dañaréis la punta de vuestra barba. Solían llevar barba en el pueblo de Israel. El sacerdocio, Aarón, el Cohen. Yeshua es el gran Cohen, el Cohen Gadol, el gran sumo sacerdote por la orden de Melquisedec. Y aquí nos dice Aarón, porque se refiere a ese sacerdocio, al primero, al principal. El gran Cohen era un título de la máxima autoridad espiritual del pueblo de Israel. El Cohen era quien oficiaba las oraciones, quien estaba a cargo de todo, a través de las generaciones. El gran Cohen era el principal y lideraba sobre todo. Su cargo era pasado en herencia, mientras que el primero fue el hermano de Moisés, Aarón. Ambos eran descendientes de la tribu de Leví, pero Aarón pasó a ser el primer Cohen. Por eso aquí nos nombra a Aarón. Nos nombra a Aarón Yeshua el Rosh, el primero, el cabeza. Y si vamos a leer el Salmo, nos dice, baja de la barba de Aarón, a lo que se refiere, que es la bendición que viene desde la cabeza, desde el Rosh, el Cohen Gadol, Yeshua, la unción de Elohim que desciende hasta nosotros. Porque baja el aceite, el buen óleo, hasta los descendientes, hasta el borde de sus vestiduras. El borde de las vestiduras de Aarón, que se refiere al gran Cohen, y que ese borde somos nosotros, porque ahí que llevaba el gran Cohen, en ese borde. Pues Éxodo del capítulo 28, versículo del 31 al 35 nos dice, harás el manto del efod, todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. La granada contiene 613 pepitas, por lo que se conoce como mandamientos la Torá tiene. Y él nos pone ahí, junto a la granada. Y sigue así diciendo una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada. En toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Yahweh y cuando salga para que no se muera, para que no muera. Esas campanillas, según un estudio que os voy a dejar aquí abajo, el vídeo, en la cajita de descripción os dejo el enlace, el estudio que se hizo de una campanilla que se encontró en el drenaje, parece una granada sin sus pétalos y contiene un hilito de oro colgado en un extremo que desciende hasta el centro de un tamaño de 4 milímetros. Ese hilito resonando ahí dentro contra las paredes de la campanilla es quien hace ese maravilloso sonido. Esas campanillas somos nosotros. Él dice que nosotros somos esos lirios anunciadores que viste él de santidad.
el testimonio, esas columnas de bronce y si vamos a leer, en el borde lleva las campanillas, Éxodo 28:35. El borde, la misericordia, la sanidad, la liberación, el borde del manto de Yeshua, ¿os acordáis? La fortaleza. Otra cosa es como el rocío de Hermón. El rocío es Yeshua también, que desciende sobre los montes de Sión, porque es a su pueblo que él envía bendición. Hermón significa pico o macizo montañoso. Desde lo alto de los montes a su pueblo él envía la bendición, a Sión. El borde del manto de Yeshua. Ese borde del manto de Yeshua que la mujer con flujo de sangre tocó, en el momento en el que tocó el borde de su manto, ella quedó libre de esa enfermedad, por esa fe, ¿no? Entonces, el borde del manto, ahí es donde nos lleva, en la sanidad, la fortaleza, la liberación. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar todos los hermanos juntos en armonía, en shalom, dice el Salmo. En un mismo sentir, decir con ellos restaurado. Siendo restaurado es como una comparativa del bien que él hace y dice la unción, el Espíritu Santo, Aarón, el sacerdocio, el anunciar, el velar, centinelas, campanillas, esas columnas, Elohim desde lo alto envía y da palabra, invisible para los impíos, pero visible para sus hijos, para su pueblo Israel. Ahí Él envía bendición y vida eterna. Él nos recuerda en este sonido del Cohen al entrar a su presencia, a la oración, en la intimidad. Somos como esas campanillas que resuenan. Quería compartir esto con vosotros porque que el Padre nos compara de estas formas tan maravillosas como esos lirios que Él viste de hermosura, de santidad. Esas campanillas en las vestiduras del gran sumo sacerdote, resonando el sonido, lo que Él escucha, como que Él ponía esas campanillas ahí, pero si nos vamos a pensar, unas campanillas en el borde del manto, que cuando el Cohen, el gran sumo sacerdote, entraba, hacía las oraciones, se escuchaban en todo momento esas campanillas, como si Él se moviera a misericordia cuando se acordara de nosotros y Él hiciera lo mejor, como que al sonar esas campanillas recordase la delicadeza, lo que somos nada, ¿no? Que somos pequeñitos, una campanilla, ¿qué es una campanilla? Un hilito de oro de 4 milímetros, pero todo tiene un significado que parece algo muy simple o muy pequeño, pero tiene un significado muy grande porque lleva dentro un hilo de oro. Eso tiene un trabajo muy detalloso, muy delicado. Un hilo de oro de 4 milímetros dentro de una bolita que luego se cosía delicadamente en ese borde que al caminar él andaba y se oía esos mandamientos, esa granada, su pueblo reforzado, guardado como recubierto de oro, porque esas campanillas de oro dentro contenían ese hilito, ¿no? Que somos como nosotros, que Él nos protege con su Torá, esa granada que representa los mandamientos, la Torá, la instrucción. Él nos quiere guardar así, nos quiere escuchar y para Él nosotros somos como ese sonido tan delicado y maravilloso que hacen esas campanillas, pero cuando caminamos con Él, cuando caminamos con Yeshua, cuando caminamos con el gran sumo sacerdote, porque si no caminamos con Él, no hay sonido en esas campanillas. Increíble cómo el Padre nos compara de estas formas tan maravillosas y nos recuerda siempre lo que hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Pues caminar con Yeshua, para que nuestro sonido se eleve. Porque si no andamos con Yeshua, con el gran sumo sacerdote, como podemos ver, esas campanillas no suenan, están quietas, no se mueve el hilo. Pero nosotros somos ese hilito, somos esa medida, ¿no? Tan delicada que Él pone ahí, protegido con ese oro, esa fe, esos mandamientos, esa instrucción. Y Él nos lleva en el borde, pero el borde es esa misericordia, esa sanidad. ¿Acordáis del borde de Yeshua, el borde del manto de Yeshua, que con solo tocarlo la mujer dejó de tener ese flujo de sangre, fue liberada de ese mal espíritu que la hacía tener ese flujo de sangre por tanto tiempo? Fue liberada de esa inmundicia, fuimos limpiados, fuimos restaurados, ese borde, esa misericordia que desciende, esa unción del Espíritu Santo, que desciende desde la cabeza y baja por todo el honor hasta llegar a su pueblo, porque Él lo hace así, para conmoverse
esa misericordia de que el gran sumo sacerdote entraba con ese sonido y él dice para que no muera. Y lo llevaba ahí, se acordaba de nosotros, siempre se acuerda de su pueblo y siempre nos pone ahí en el lugar de honor, porque es así, que él nos habla, nos menciona, se acuerda de nosotros, se mueve a misericordia cuando no tiene el porqué, ¿no? Porque podría decir, si es que son rebeldes, pero se mueve a compasión como un padre. Nos ama y nos recuerda aquí esas campanillas de oro que resuenan, que se oyen con ese sonido tan delicado, tan especial, como deben de ser nuestras oraciones, porque esto también nos recuerda las campanillas al entrar a ese lugar de intimidad, ese lugar santo, a la oración, a la intercesión, el nosotros interceder por los demás, el nosotros entrar en la oración a su presencia, delicado, con respeto, honrándole siempre, en todo momento, obedeciéndole. Es esa manera, ¿no?, que Él nos tiene de explicarnos que esa es la forma correcta de seguir su voluntad, el hacer lo que Él dijo, ser testimonio, el anunciar, el sacerdocio, el velar, el ahí estar siempre en oración, siempre sonando, siempre caminando con Yeshua. Bendiciones de nuestro Padre Santo.